Las ciencias sociales, como su nombre lo indica, están relacionadas con la realidad social. Las ciencias políticas, la sociología, la antropología, la historia, la psicología, entre otras más, lo que buscan es poder comprender y explicar de manera objetiva el comportamiento social. Cada ciencia social tiene un problema que resolver. La psicología se preocupa por el comportamiento individual y los procesos mentales del individuo. La sociología se ocupa de los fenómenos colectivos dentro de un contexto histórico-cultural. La economía se encarga principalmente de estudiar cómo administrar los recursos que tienen los seres humanos para su existencia. Cada ciencia social se ocupa de un problema diferente y trata de dar su respuesta de manera clara y objetiva. Sin embargo, las ciencias sociales no son como las ciencias naturales, las cuales gozan de mayor objetividad en cuanto a su comprobación empírica. En algún momento de la historia, las ciencias sociales trataron de apegarse al método científico. Sin embargo, algunos pensadores como Kant decían que no podemos acceder a la realidad, y lo que nosotros hacemos es más bien una construcción de esta. O como Hegel, el cual decía que la historia juega un papel importante a la hora de estudiar a la sociedad. Y Freud decía que la intencionalidad de las acciones sociales es importante, puesto que las personas tienen causas y razones de actuar. De esta manera, los seres humanos no son como cualquier objeto de estudio. Tienen afecciones, sentimientos y múltiples maneras de actuar ante una misma situación. Es decir, la subjetividad del humano es importante y se debe de tener en cuenta a la hora de hacer una investigación social. Bueno, y esto lo complica de cierta manera, porque los seres humanos entonces no son como cualquier objeto común de las ciencias naturales, sino más bien es un objeto pensante, es un objeto con una individualidad. De esta manera las ciencias sociales tienen un problema que ha ocupado a muchos pensadores, y es el de hasta qué punto es objetivo el conocimiento que éstas producen. Aquí vamos a abordar esta problemática desde dos pensadores, desde Mario Bunge y desde Max Weber. Mario Bunge nació el 21 de septiembre de 1919, es decir, tiene 100 años. Es un físico, filósofo y epistemólogo argentino. Bunge se ha declarado como un filósofo realista, cientificista y materialista. Además, es un defensor del realismo científico y de la filosofía exacta. Como lo mencionamos antes, la subjetividad juega un papel importante en la investigación social. Bunge, por ejemplo, nos dice lo siguiente: la objetividad pertenece a la esencia de la ciencia, así como la subjetividad pertenece a la esencia del arte. Los científicos naturales son objetivistas naturales, aunque hay excepciones. Sin embargo, los científicos sociales carecen de esta objetividad, puesto que es difícil y con frecuencia imposible suponer correctamente las actitudes e intenciones de otras personas. La subjetividad, dice Bunge, constituye un obstáculo para el enfoque objetivista o realista de los hechos sociales. Todos los científicos han sido por lo menos realistas. El realismo es la visión de que los objetos materiales existen fuera de nosotros y de manera independiente de nuestra experiencia sensorial. Hasta no hace mucho, casi todos los científicos sociales también lo eran. Daban por hecho la realidad del mundo social y asumían tácticamente que su tarea era describir y explicar de manera objetiva la realidad de los hechos sociales. Estaban limpios de subjetivismo, convencionalismo, constructivismo epistemológico. Algunos de estos científicos sociales, por poner un ejemplo, eran Karl Marx o Engels, los cuales defendían la postura de que se debía estudiar el mundo de manera objetiva y de manera científica. El subjetivismo es el punto de vista filosófico de que el mundo, lejos de existir de una manera independiente, es una creación del sujeto que conoce. Sus críticas ante la objetividad son las siguientes: los científicos no son una excepción, tienen pasiones, están inmersos en una sociedad, tienen lealtades con un grupo y heredan una tradición. Y bueno, nos dice Bunge, es verdad, los científicos tienen sentimientos, tienen emociones, tienen afecciones, pero esto no implica que necesariamente se tenga que ver involucrado en su trabajo, sino al contrario, observar este error y corregirlo es meramente lo científico, ¿no? Entonces Bunge nos dice lo siguiente: es necesario para las ciencias sociales alejarse de todo el tipo de literatura existencialista o constructivista que apoye el pensamiento o sostenga más bien un pensamiento subjetivista. Y la otra es
Si este mundo externo existiera independientemente, pero no fuera cognoscible, dice Bunge, ¿cómo explicaríamos el éxito de las ciencias? Bunge, por esta razón, nos diría que las ciencias sociales están mucho más atrasadas que las ciencias naturales. Y esto, pues, relativamente no es malo. Bunge lo que dice es que por esta misma razón es necesario que se estudie más este tipo de problemáticas para que se puedan desarrollar soluciones prácticas. Max Weber nació el 21 de abril de 1864. Fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán. Fue considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y de la administración pública. Weber, por ejemplo, nos dice, ¿es objetivo el conocimiento de las ciencias sociales? Y tras tratar de responder a esta pregunta, nos pone de ejemplo una de sus revistas, Archiv Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, la cual tiene como principio publicar pensamientos críticos y objetivos sobre la sociedad y sus distintas condiciones alrededor del mundo. El problema empieza cuando se trata de delimitar y analizar rúbricas, es decir, cuáles son los márgenes que se deben seguir para que realmente haya validez en los comentarios objetivos que se publican en la revista. Y bueno, esto se puede relacionar fácilmente con la sociología, ¿no? ¿Cuáles son los márgenes que se deben seguir para que realmente se haga un conocimiento objetivo de las ciencias sociales? Weber sostenía que su revista, como representante de una disciplina empírica, debía rechazar los juicios de valor, normas o ideales obligatorios. Esto es debido a que los juicios de valor tienen su origen en lo subjetivo. Weber habla de que una ciencia empírica no puede enseñar a nadie qué es lo que se debe hacer hablando en un sentido moral, sino más bien de cómo se deben hacer las cosas, y esto no es tan sencillo, porque incluso cómo hacer solo debe de emplearse en casos determinados. Él nos dice que el científico social evidentemente también va a tener afecciones, emociones, criterios y pues, juicios de valor, pero que debe de ser responsable y que de cierta manera tal vez no los elimine, pero tiene incluso que recalcar que va a dar una opinión o que va a dar un juicio de valor, porque si no hace esto y simplemente empieza a hacer investigación a partir de lo que él cree correcto o de lo que él cree que sea lo mejor, entonces caería en un error y no estaría haciendo un trabajo meramente objetivo. Debería de aprender a diferenciar entre los hechos y los valores. Los hechos son meramente lo que sucede en la realidad y es lo que debe de explicar y es lo que debe de describir. Los valores son aquellos, los que dice Weber, que se deben de enseñar tal vez fuera del aula, porque bueno, los valores de cierta manera recaen en lo subjetivo.